Pues vamos a entrar en materia. Quiero contarles que hoy vamos a hablar del régimen simple de tributación como esta herramienta que les va a permitir a ustedes fortalecer no solamente las finanzas de los municipios, sino también fortalecer el tejido empresarial de ellos. Esto va a poder generar sinergias para poder reactivar la economía en estos tiempos. El régimen simple de tributación se vuelve entonces en un aliado fundamental para los empresarios también. Esta capacitación la vamos a dividir en 3 grandes bloques para que usted los tenga presente. El primer bloque vamos a hablar del régimen simple de tributación desde su concepto. ¿Qué es el régimen simple de tributación? ¿Cuáles son los beneficios para los contribuyentes? Y esto es muy importante que usted lo tenga claro. ¿Por qué? Porque si usted desde el municipio entiende el régimen simple de tributación, puede utilizarlo como una herramienta para el desarrollo de sus políticas públicas. Por eso es muy importante que este primer bloque lo hagamos de una manera muy sencilla y muy didáctica. Luego viene un segundo bloque en el que vamos a hablar de los retos que tienen los municipios y las obligaciones que tienen los municipios en cuanto al régimen simple de tributación se refiere. Y al final vamos a hacer un bloque para responder todas las preguntas de ustedes. Para eso los invitamos a que en el chat de preguntas y respuestas nos dejen sus inquietudes. Obviamente, a medida que va pasando la jornada, seguramente vamos a irlas resolviendo, pero puede irlas dejando. Es muy importante que sepa que esta capacitación está dirigida exclusivamente a nuestros municipios, de manera que daremos prioridad a las preguntas que nos hagan enfocadas en los municipios. Ya sin más preámbulos, quiero empezar en mi primer bloque, en el primer bloque del régimen simple de tributación, y para eso quiero que veamos un video de un empresario que se beneficia del régimen simple de tributación. Este video lo traemos para que usted pueda entender qué significa para un empresario, qué puede significar para un empresario de un municipio como el suyo estar en el régimen simple de tributación. Entonces le voy a pedir a la doctora Paola Obando que me ayude con el primer video, por favor. Negocios que se transforman con el régimen simple de tributación. Soy Gustavo Alberto Patiño, propietario de la finca El Ocaso en Salento, Quindío. Ofrecemos el Coffee Tour El Ocaso, en el que podrás conocer todo sobre el café desde la semilla hasta la taza. Igualmente, te puedes alojar en una casa típica cafetera con más de 100 años de arquitectura. ¿Cómo ha cambiado su negocio con el RST? Régimen simple de tributación nos ha permitido simplificar nuestra labor tributaria. En el mes de abril fuimos los primeros en Colombia en cancelar en un solo pago industria y comercio, avisos y tableros sobre tasa bomberil, IVA, impuesto al consumo y el impuesto de renta correspondientes al bimestre enero-febrero de 2020. El régimen simple de tributación te permite pagar varios impuestos en uno, lo que significa menos trámites y procesos. Adicionalmente, tienes tasas más bajas para fortalecer tu negocio. Pásate al régimen simple de tributación. Si yo puedo, todos podemos. Nos puedes encontrar Finca El Ocaso Salento en YouTube, Facebook, Instagram y www.fincalocasosalento.com. El empresario que ustedes acaban de ver fue el primer empresario que en Colombia pudo pagar el impuesto de industria y comercio a través del régimen simple de tributación. Él es un empresario de Salento que encontró en el régimen simple de tributación una alternativa para volver más eficientes los costos de los empleados, y ahora lo vamos a ver, pero también para volver más eficiente el pago de sus impuestos. Él pudo pagar en un solo formulario todos los impuestos que él mismo mencionó. Antes de seguir adelante, quiero explicarles qué es el régimen simple de tributación, cómo lo definimos nosotros, o cómo lo definió la ley, pero para que usted lo pueda entender, se lo quiero explicar con un gráfico que usted tal vez ya va a empezar a ver a partir de este momento que yo le comparta mi presentación. Va a poder ver una pantalla en blanco, y a partir de ahí yo le voy a explicar qué es el régimen simple de tributación. Y lo primero que quiero decirle, si usted está pensando en eso, es que el régimen simple de tributación no tiene nada que ver con el régimen simplificado. Es una cosa completamente diferente. Entonces, si usted vino a esta capacitación, si se conectó muy juiciosamente, quiero decirle que tiene que saber que no, se conectó pensando que era el régimen simplificado,
no tiene nada que ver con el régimen simple de tributación, es una cosa completamente diferente. Para que podamos entender el régimen simple de tributación, quiero que nos pongamos en los zapatos de un empresario del departamento de Antioquia, y pensemos en un empresario que desarrolla su actividad desde Medellín y tiene su punto fijo, su domicilio principal en Medellín, pero desde Medellín presta servicios o vende productos, como puede ser normal, en el departamento de Antioquia, y de repente este empresario vende productos o presta servicios en Necoclí, en Argelia, en Caucasia, en Zaragoza. Es decir, en 5 municipios él tiene actividad económica. Ese empresario que tiene actividad económica desde Medellín en 5 municipios va a ser responsable de varios impuestos. ¿Qué impuestos tiene que pagar él? ¿O qué impuestos, de qué impuestos es responsable? Y acá simplemente voy a poner algunos, no quiere decir que sean todos, o no quiere decir que de los que estén acá necesariamente él va a ser responsable, pero en términos generales, estos son los impuestos de los que él es responsable. Primero, el impuesto sobre la renta. Puede ser responsable del impuesto sobre las ventas. Si se trata de un comerciante que desarrolla actividades en un restaurante, puede ser responsable del impuesto nacional al consumo. También puede ser responsable del impuesto de ganancia ocasional. Y va a ser responsable no solamente en Medellín, sino en Necoclí, en Argelia, en Caucasia y en Zaragoza, que son los municipios que escogí para mi ejemplo, del impuesto de industria y comercio, de avisos y tableros y la sobretasa bombería. Por supuesto, los primeros impuestos, los azules, son impuestos nacionales que el contribuyente, que el empresario le paga a la DIAN en Medellín. Y los naranjas son impuestos municipales. Este empresario al que estoy haciendo referencia probablemente tenga que diligenciar al año más de 30 formularios. ¿Por qué? Porque tiene que diligenciar al año un formulario de renta, tiene que diligenciar entre 4 y 6 formularios de IVA, tiene que diligenciar 6 formularios del impuesto nacional al consumo, tiene que incluir la ganancia ocasional en el formulario de renta, y en cada municipio, en Medellín, en Necoclí, en Argelia, en Caucasia y en Zaragoza, él tendría que ir a pagar el ICA, avisos y tableros en los formularios que los municipios determinen, las veces que los municipios determinen, con la periodicidad que los municipios determinen y con las tarifas y reglas que los municipios determinen. Yo sé que usted en este momento está pensando lo que yo estoy pensando, y es que para este empresario de nuestro ejemplo, seguramente presentar impuestos en estos 5 municipios va a ser una carga impresionante, que va a afectar su competitividad. Desde ese punto de vista, la ley 2010 del año 2019, recogiendo algo que venía de la ley 1943, que fue declarada inexequible, creó el régimen simple de tributación. Y acá es muy importante que usted sepa esto. El régimen simple de tributación no es un nuevo impuesto. El régimen simple de tributación no es el régimen simplificado. El régimen simple de tributación es un sistema de pago de impuestos. ¿Qué impuestos puede pagar el empresario a través del régimen simple? Renta, IVA, impuesto nacional al consumo, ganancia ocasional, el ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil de todos los municipios del país. Es decir, el régimen simple de tributación es una respuesta a las complejidades que vuelven ineficientes a los empresarios, que les ponen cargas pesadas a los empresarios. El régimen simple de tributación es ese salvavidas para que los empresarios puedan pagar impuestos de una manera muy sencilla, si sean más competitivos, como decía la doctora Diana Lorena, para hacerles la vida fácil. El régimen simple de tributación entonces permite pagar todos estos impuestos en un solo formulario, ya no 30 formularios, que el empresario debe presentar máximo 7 veces en el año, pero por el que puede pagar el ICA y los impuestos que le mencioné de todos los municipios del país, y lo principal, sin moverse del municipio en el que se encuentre. Es decir, este empresario de nuestro ejemplo le puede pagar a Necoclí, Argelia, Caucasia y Zaragoza los impuestos desde la comodidad de su casa en Medellín. El régimen simple de tributación no solamente trae beneficios en cuanto a disminución de trámites como los que les acabo de mencionar se refiere. No. Hay algo también muy importante para el contribuyente, o muy complejo para el contribuyente, que es el impuesto sobre la renta. Mire, este es el estatuto tributario. En gran parte de este estatuto tributario está reglamentado el impuesto sobre la renta. Ya se podrá imaginar usted que son
muchos artículos. Son normas complejas, normas para personas jurídicas, normas para personas naturales, normas que tienen que ver con costos y gastos, rentas exentas y muchos otros ítems que vuelven muy difícil liquidar el impuesto. El régimen simple de tributación dijo, oiga, yo le voy a quitar también esa carga al empresario, porque a partir de que opte por el régimen simple de tributación, porque es un régimen optativo para el contribuyente, él va a pagar su renta a través de algo que se llama el impuesto unificado, que es básicamente lo mismo, pero mucho más sencillo y que está regulado simplemente en, no este montón de artículos, sino simplemente en 13 artículos, lo cual hace mucho más sencillo pagar el impuesto. Por otro lado, el régimen simple de tributación trae tarifas espectaculares para los contribuyentes. No solamente les disminuye costos transaccionales, sino que también les disminuye costos tributarios, porque tenemos tarifas que van entre el 1.8% y el 14.5% de los ingresos brutos del contribuyente y que dependerán del nivel de ingresos del contribuyente y de la actividad que realice. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué incluye y por qué es tan barato el impuesto? ¿Qué incluye? Incluye 4 impuestos. El impuesto unificado, que sea su renta, la renta del empresario, incluye ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Y acá voy a empezarle a hablar a los alcaldes, a los secretarios de Hacienda, a los tesoreros, a todos los funcionarios municipales que nos acompañan. Se estarán preguntando en este momento, pero un momento, ¿quiere decir que me trajeron a esta capacitación a decirme que me iban a quitar mi ingreso? ¿No que iban a fortalecer mis finanzas? ¿Quiere decir que si mis impuestos están dentro del régimen simple de tributación que yo no administro, sino que administra la DIAN, quiere decir que voy a perder mi autonomía, voy a perder la capacidad de determinar los elementos del tributo y me están violando el derecho me están violando los derechos que me ha dado la Constitución como municipio? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el régimen simple de tributación solamente integra el ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil para fines de recaudo. De hecho, y anote esto, en la sentencia C493 del año 2019, la Corte Constitucional declaró exequible el régimen simple de tributación en cuanto y tanto no violaba la autonomía territorial, porque lo único que limita, dice la Corte Constitucional, es la capacidad de recaudo del municipio en cuanto esta no es un elemento esencial del tributo, no viola la autonomía territorial. Se la pongo más fácil si usted no me entendió. Nosotros vamos a obrar para ustedes, señores municipios, como un banco. Les vamos a recaudar el dinero que pagan sus contribuyentes con sus propias reglas, que usted mismo determina con sus propias tarifas, y se lo vamos a transferir en un término muy corto y sin ningún costo y sin ningún descuento. Esto es el régimen simple de tributación. En cuanto al IVA, el régimen simple de tributación también trae un beneficio impresionante para uno de los sectores más informales de la economía. Estoy hablando de las tiendas y las peluquerías. Para las tiendas y peluquerías que opten por el régimen simple de tributación y el empresario únicamente desarrolle esa actividad, estas personas no van a ser responsables del IVA, es decir, se les quita otra carga adicional, que era uno de los principales obstáculos para que los contribuyentes se formalizaran y por ende no formalizaran a sus empleados. Con todo esto que le estoy diciendo ya se está dando usted cuenta, señor alcalde, señor secretario de Hacienda, ¿a qué me refiero yo o a qué nos referimos nosotros cuando decimos que esto va a empezar a impulsar la economía de su municipio y a fortalecer las finanzas municipales? Más adelante le voy a dar más elementos para esto. Por ahora yo quiero que veamos un segundo video que nos va a permitir ver lo que significó para un empresario formalizarse a través del régimen simple de tributación por medio de una gabela importante que fue el hecho de, por ser una peluquería, no ser responsable del IVA. Por otro lado, quiero que veamos un tercer video que nos va a permitir mostrar que el régimen simple de tributación es para todos. Veámoslos, por favor. Negocios que se transforman con el régimen simple de tributación. Soy Henry Ganelas, propietario de H&F Peluquería. Hacemos parte del régimen simple de tributación que nos impulsó a la formalización de nuestro negocio. ¿Cómo ha cambiado su negocio con el RST? Esto nos ha facilitado y simplificado el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. Hemos notado que como negocio nos ha impulsado, nos ha fortalecido y nos ha hecho crecer y dar oportunidades de empleo formal en Colombia.
también nos ha dado un realce a nuestro negocio y una connotación de profesionalismo a la labor que nosotros realizamos. El régimen simple de tributación te permite formalizarte y acceder a todos los beneficios que fortalecen tu negocio, generar empleo y contribuir al país. Para nosotros es satisfactorio saber que somos parte de un engranaje que apoyamos el crecimiento y el desarrollo en Colombia. Creemos que si para nosotros que hemos experimentado este beneficio, sabemos que para usted también será de gran beneficio y le invitamos a que participe. Negocios que se transforman con el régimen simple de tributación. Hola, soy Omar Hernández Hussein, socio fundador de Hernández Hussein Abogados, una firma dedicada principalmente al derecho migratorio. Tenemos 6 años en el mercado, asistiendo a firmas internacionales migratorias, así como multinacionales basadas en Colombia. ¿Cómo ha cambiado su negocio con el RST? El régimen simple de tributación nos ha hecho mucho más competitivos, ya que todas las facturas que emitimos a nuestros clientes pueden ser descontadas de sus costos de manera directa, lo que lo va a beneficiar en sus impuestos. Ahora bien, nosotros tenemos unas tablas bimensuales dinámicas que nos permiten tributar entre el 5.9% al 14.5% dependiendo de los ingresos brutos operacionales que tengamos, algo que nos beneficia mucho respecto de otros regímenes. Los contribuyentes inscritos en el régimen simple de tributación pueden declarar sus impuestos con tasas muy favorables y así fortalecer su negocio. Otra de las grandes ventajas del régimen simple es la factura electrónica, ya que pasamos de una época arcaica de impresión en papel a una época donde emitimos facturas casi que de manera instantánea en cualquier lugar del mundo. Ahora bien, si hace 6 años me hubieran dicho que iba a poder estar en un régimen muchísimo más beneficioso y equitativo para mí como empresario, no lo hubiera creído. Solo me resta decir que si yo puedo, todos podemos. Una de las cosas que se ha dicho es que el régimen simple de tributación es para los más chiquitos, para los tenderos, para los peluqueros, pero no. El régimen simple de tributación puede ser para todos, para el abogado, para el finquero, para el peluquero, para el tendero, por supuesto. De manera que queríamos con estos testimonios ponerlos en un contexto diferente en cuanto al régimen simple de tributación se refiere. Quiero hablarles ahora de las finalidades del régimen simple de tributación. ¿Para qué fue hecho el régimen simple de tributación? Y básicamente ya les he hablado de 2 de esas finalidades, que es simplificarle y disminuirle las cargas formales y sustanciales a los contribuyentes. Así de sencillo. Pero también fue creado con una finalidad que es la finalidad principal. Esto para la DIAN no es un tema de recaudo, sí para los municipios, no para la DIAN. ¿Pero por qué fue creado? Fue creado para impulsar la formalización laboral y empresarial en el país. Según cifras del DANE, tal vez no están muy actualizadas estas que les voy a dar, porque salió ayer una, en el país cerca del 47% de los empleados son informales. Esto hace que, según cifras del Consejo Privado de Competitividad, el país pierda cerca de 28 billones de pesos por cuenta de personas que no aportan a la pensión teniendo capacidad de pago o que teniendo capacidad de pago disfrutan del SISBEN. Esto también le genera una carga importante a los municipios que tienen que sacar recursos para poder atender el régimen subsidiado de salud, para poder poner a tono el sistema de salud del municipio para que las personas que no tengan cubrimiento por el régimen contributivo puedan tenerlo. De manera que lo que pretende el régimen simple de tributación es buscar herramientas para disminuir esa informalidad laboral. Por otro lado, también busca disminuir la informalidad empresarial. Según cifras del COMPES de formalización del año 2019, de 4 microempresas, 3 son informales. Esto ha hecho, según cifras del Consejo Privado de Competitividad, que el país deje de recaudar por evasión de renta y evasión de IVA cerca de entre 2 y 5 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto le cuesta a usted, señor municipio, la informalidad empresarial? ¿Cuánto está perdiendo por recaudo de ICA? El régimen simple de tributación, como les avancé, como les advertí, tiene reglas que facilitan
la creación de empresa, el pago de impuestos que facilitan al empresario la formalización, pero también lo hace más barato. También tiene reglas que hacen más económico contratar personal. Y esto va a redundar en formalización y en aumento del empleo si usted, señor municipio, lo explota adecuadamente en su territorio. Veamos cuáles son los beneficios del régimen simple de tributación para un contribuyente, para un empresario de Envigado, de Segovia, de Medellín, de Anorí. Veamos. Primer beneficio para los contribuyentes, flujo de caja. En la medida que los contribuyentes no tienen retenciones en la fuente, los contribuyentes del simple, los que optan por el simple, no tienen retenciones en la fuente a título de renta ni a título de ICA, van a recibir más plata porque si estuvieran en el régimen ordinario y facturan una plata, les van a hacer una retención que puede ir hasta el 11%. Si están en el régimen simple de tributación, no van a tener esa retención de renta y de ICA, lo cual va a significar para él mayores recursos. También tiene mayores recursos o flujo de caja en la medida que tiene bajas tarifas. Es muy fácil de liquidar y pagar, por eso también es un beneficio para el régimen, para el empresario. ¿Por qué? Porque como les dije, es un impuesto, es un régimen de cálculo directo, liquidación uniforme y estructura plana, que básicamente lo único que necesita el empresario es multiplicar la base gravable por la tarifa. La base gravable son los ingresos brutos, descontando ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y multiplicándolos por la tarifa y restando los beneficios. Así de sencillo. Mire, hemos desarrollado herramientas en la DIAN tan sencillas que lo único que necesitaría saber el empresario es leer y escribir para poder pasar sus cuentas al formulario y se le liquida el impuesto. La liquidación de ese impuesto se puede realizar por medios electrónicos y se puede pagar por medios electrónicos, lo que facilita al empresario la vida. Ya no va a tener, como en el ejemplo, que ir de Medellín a Segovia o a Necoclí o a Argelia para poder pagar el impuesto, porque lo puede hacer por medios electrónicos desde Medellín a cualquier municipio del país. Menos costos de contratación de personal. Es otro de los beneficios y una de las principales herramientas del régimen simple de tributación. Cuando un empresario de su municipio contrata a un empleado, este empresario de su municipio necesariamente tiene que pagar, además del salario y las prestaciones sociales, tiene que pagar 6 ítems: pensión, salud, ARL, caja de compensación, bienestar familiar y SENA. Podría pagarlos. Pero si este empresario está en el régimen simple de tributación, se le van a disminuir los costos de una manera muy importante. ¿Por qué? Hablemos de las pensiones. Cuando un empresario está en el régimen simple de tributación, se puede descontar del impuesto todos los valores que pague de pensiones a sus empleados. Todos. Es como si cuando paga la pensión de su empleado estuviera adelantando el pago del impuesto. Para este requisito, para este beneficio, no necesita ningún requisito de empleados mínimos, nada. Solamente con tener un empleado formal, el empresario ya se va a poder beneficiar de esto. Puede no tener empleados, el empresario del simple, lo que pasa es que no tendría el beneficio, pero si los tiene, tiene el beneficio. Por otro lado, si el empresario cumple los requisitos del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, es decir, tiene al menos un empleado siendo persona jurídica o tiene al menos 2 empleados siendo persona natural y en ambos casos no ganan más de 10 salarios mínimos, no va a estar sujeto al pago de bienestar familiar, SENA, ni el 8.5% del salario que le corresponde al empleado de salud. Es decir, de los 6 ítems que estamos hablando, prácticamente el empresario, si cumple los requisitos, puede estar pagando únicamente ARL y caja de compensación, además del salario. Esto disminuye los costos, lo que beneficia la formalización del trabajo. Ya los empresarios van a pensar 2 veces si vale la pena arriesgarse a que les llegue la UGPP a fiscalizarlos o que puedan correr con los riesgos de una enfermedad o un accidente de las personas que trabajan o les prestan servicios. Acá lo tienen servido. Pero por otro lado, también estamos incentivando la bancarización. Estamos incentivando la bancarización porque los empresarios
tienen el 0.5% del descuento en el régimen simple de tributación siempre y cuando reciban medios electrónicos. Es decir, de toda la plata que reciban por medios electrónicos, los empresarios del régimen simple de tributación van a tener un descuento en el impuesto del 0.5%. Esto incentiva la bancarización, esto disminuye o fomenta el no uso del efectivo, que hoy en día es tan rechazado por el COVID. La gente no quiere recibir efectivo. Yo mismo prefiero no recibir efectivo. De manera que estamos incentivando a que el empresario utilice estos medios electrónicos. Yo sé, señor tesorero de los municipios que nos están escuchando, que usted estaba diciendo, oiga, ¿cómo así? Usted dijo que el ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil estaba integrado en el simple. También dijo que dentro de la tarifa están mis impuestos. Y ahora usted me está diciendo que les va a dar descuento a los impuestos. Entonces voy a perder ingresos. La respuesta es no. Y esto es muy importante que me lo escuchen. Y qué bueno que nos acompañe la doctora Lucelena también, que nos está escuchando. Y es que todos los beneficios del régimen simple de tributación que se refieren a descuentos por pensiones y descuentos por medios electrónicos no van a afectar el ingreso del municipio. Todos estos beneficios, todos estos descuentos van a ser asumidos directamente por el gobierno central, por el Estado, no por el municipio. Desde ese punto de vista, usted en su municipio puede tener unos beneficios impresionantes para el régimen simple de tributación, para sus empresarios, sin que a usted, señor municipio, le cueste un peso para que ellos se beneficien. Lo cual es natural, por supuesto, pero se lo digo primero para que no se preocupen, no va a tener ninguna afectación en sus ingresos, y segundo, para que sepa que el gobierno nacional está metiendo todo el esfuerzo necesario para que esto sea posible y que estos beneficios se trasladen a los municipios. Finalmente, otro de los grandes beneficios del régimen simple es que va a tener factura electrónica gratis el contribuyente, completamente gratis, y se va a poder inscribir muy fácil en el régimen simple de tributación. Pensemos, por ejemplo, en un agricultor que esté en el municipio de Anorí, y ese agricultor diga, oiga, yo quiero formalizarme, voy a utilizar el régimen simple para formalizarme, pero no tengo RUT. En otros tiempos, en otras temporadas de la DIAN, este empresario tendría que ir hasta la DIAN. Imagínense, moverse desde Anorí hasta Medellín, solo para sacar el RUT, complicado. Este empresario dice, yo prefiero no formalizarme. Esto cambió, porque este campesino, este agricultor, este ganadero de Anorí va a poder sacar su RUT e inscribirse en el régimen simple de tributación desde un celular sin poner un pie en la DIAN. Esto facilita la formalización y ustedes, señores municipios, pueden utilizarlo de una manera muy importante. Por otro lado, quiero contarles que al ser el régimen simple de tributación un sistema de tributación opcional, hay unos requisitos para poder acceder. No todo el mundo puede acceder al régimen simple de tributación. ¿Quién sí puede acceder al régimen simple de tributación? Fácil. Las personas naturales que desarrollen empresa, incluyendo los profesionales liberales. Es decir, el comerciante, pero también el abogado, el arquitecto, el odontólogo. Las personas jurídicas que tengan naturaleza societaria, cuyos accionistas sean personas naturales residentes en Colombia. Es decir, no puede optar una entidad sin ánimo de lucro. Sea persona natural o persona jurídica, para que pueda optar por el régimen simple de tributación, debe tener ingresos que no superen 80.000 VTs. 80.000 VTs en el régimen simple de tributación, o más bien 80.000 VTs son 2.800 millones de pesos, aproximadamente para el año 2020. Eso quiere decir que al régimen simple de tributación pueden entrar el 95% de empresas en Colombia, lo que significa que es para la mayoría de empresarios. ¿Por qué? Porque caben todas las microempresas y gran parte de las pequeñas empresas. Si usted se imaginaba que esto era para los más chiquitos, se equivoca. Porque quiero decirle que en algunos municipios del país, y de Antioquia en este caso, hay personas que no, o hay municipios en los que no hay personas
que superen estos ingresos, es decir, podría servir para todos los del municipio. El último requisito que deben cumplir los del régimen simple de tributación es estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias del orden nacional y municipal. Es decir, en este caso, las personas no pueden deberle plata a ustedes o a nosotros para poder acceder. Es un beneficio para impulsar esto. Por otro lado, la ley también dijo que había unas personas que no podían inscribirse en el régimen simple de tributación. Y no podían inscribirse en el régimen simple de tributación porque se supone que son formales por naturaleza o tienen una estructura tal que ya les permite defenderse por sí mismas. Es decir, pueden seguir en el régimen ordinario sin tanto lío. ¿Quiénes no pueden optar por el régimen simple de tributación? Veamos, ¿qué personas jurídicas no pueden optar por el régimen simple de tributación? No pueden optar por el régimen simple de tributación las personas jurídicas extranjeras, las que sean filiales o subsidiarias de otras personas jurídicas, es decir, las que estén en situaciones de control. No pueden optar por el régimen simple quien sea accionista de otra sociedad, siendo persona jurídica. Y finalmente no pueden optar por el régimen simple de tributación las personas jurídicas que sean entidades financieras. En cuanto a las personas naturales, no pueden optar por el régimen simple de tributación las que no tengan residencia en el país ni las que sean asalariadas, es decir, que tengan un contrato laboral formal o realidad, ya sea público o privado. Finalmente, siendo persona natural o persona jurídica, no pueden optar por el régimen simple de tributación quienes realicen las siguientes actividades: factoring, microcrédito, asesoría financiera o estructuración de crédito, gestión de activos, no es para rentistas de capital, importación de combustibles, generación o transmisión de energía eléctrica, o producción, comercialización o fabricación de armas de fuego, explosivos detonantes o vehículos. Son las únicas excepciones. De manera que la mayor cantidad de personas en el régimen que están en sus municipios o los empresarios de su municipio, la gran mayoría puede optar por el régimen simple de tributación sin ningún problema. Vamos a hablar de las tarifas para ir terminando este primer bloque. Las tarifas en el régimen simple de tributación, como yo les mencionaba, incluyen 4 impuestos: renta, ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Estas tarifas están determinadas según el nivel de ingresos de los contribuyentes y según la actividad que realicen. La tarifa se declara anualmente, de manera que hay unas tarifas anuales. Sin embargo, el contribuyente en el régimen simple de tributación también debe presentar 6 anticipos bimestrales, que se van a determinar por las mismas tarifas, pero con un nivel de ingresos proporcional al bimestre, como ven en la tabla de abajo. Me voy a concentrar entonces en los rangos de ingresos de las tarifas anuales. Desde ese punto de vista, el contribuyente que tenga entre 0 y 6.000 VTs tiene la tarifa más baja y va subiendo la tarifa progresivamente. ¿Cuántos son 6.000 VTs? Son 215 millones de pesos. Cuando un empresario vende menos de 215 millones de pesos, siempre va a tener la tarifa más baja en el régimen simple de tributación, lo que contribuye entonces, o lo que significa más bien, a que la mayoría de empresarios van a tener la tarifa más baja en el régimen simple de tributación. ¿Por qué? Porque para que un empresario venda más de 215 millones, significa que debe vender más de 650.000 pesos al día en promedio. ¿En qué se traduce esto, señoras y señores? Esto se traduce en que más del 90% de los empresarios en Colombia que opten por el régimen simple de tributación van a tener tarifas muy bajas. A partir de los 6.000 VTs va subiendo la tarifa entre 6.000 y 15.000, 15.000 y 30.000 VTs y 30.000 y 80.000 VTs. Una vez hemos determinado el ingreso, el rango de ingresos del contribuyente, debemos saber cuál es la actividad económica que realiza para poder determinar la tarifa final. Hay 4 grupos de actividades económicas en el régimen simple de tributación. El primer grupo de actividades son las tiendas pequeñas, los minimercados y las peluquerías. Dependiendo del nivel de ingresos, que parte, como ya le mencionaba, entre 0 y 6.000 y de ahí para arriba,
En este grupo el empresario va a tener tarifas que van desde el 2% hasta el 11.6%, que incluyen 4 impuestos, renta, ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil, pero que además en este grupo tienen un beneficio fundamental, y es que no van a ser responsables del IVA si únicamente realizan estas actividades, y esto es muy bueno para la formalización. El grupo número 2 son todas las actividades en las que prima el factor material sobre el intelectual, es decir, acá está comercio, servicios técnicos, electricistas, actividades industriales y cualquier otra actividad que no quepa en otros grupos, y las tarifas van desde el 1.8% hasta el 5.4%, incluyendo 4 impuestos. Finalmente, o no finalmente, el siguiente grupo es el grupo número 3, que es el grupo en donde están las actividades en las que prima el factor intelectual sobre el material. Todos los profesionales, consultores, investigadores, las tarifas en este caso van desde el 5.9% hasta el 14.5%. Y ahora sí, finalmente, el último grupo es el grupo de expendio de comidas, bebidas y transporte. En este caso, las tarifas van entre el 3.4% y el 7%, y van a incluir los mismos 4 impuestos que les he mencionado. Son tarifas muy competitivas. Se estará preguntando, bueno, ¿y cómo se inscribe un contribuyente? Es muy fácil. Si el contribuyente no tiene RUT, se inscribe en cualquier momento del año. Lo importante es que lo haga al momento de solicitar el RUT. Cuando solicita el RUT, se inscribe en el régimen simple de tributación y lo puede hacer en cualquier momento del año. Si el contribuyente ya tiene RUT, él tiene que esperarse hasta el mes de enero de cada año para poder inscribirse, porque es en el mes de enero de cada año donde las personas se pueden inscribir en el régimen simple de tributación. Esto se puede hacer todo electrónicamente, sin ir a la DIAN, sin ningún problema. Finalmente, para terminar mi primer bloque de lo que es el régimen simple de tributación, quiero presentarles el decreto 1091 del año 2020, y cuando digo quiero presentarles simplemente es que les voy a decir que existe un decreto que se expidió en el mes de agosto de este año y que regula el régimen simple de tributación, pero que también garantiza los derechos de los municipios en cuanto al ICA se refiere. De manera que yo lo quiero invitar a que usted tome este decreto como un documento de consulta permanente. Estúdielo, léalo, porque allí está muy claro todo. Para eso le voy a pedir que en el link que le va a poner el equipo en este momento, en el chat de preguntas y respuestas, usted va a poder descargar el decreto reglamentario y va a poder tener la capacidad de consultar cualquier inquietud que tenga. Hasta acá llega mi primera parte, este primer bloque que les mencioné al principio en lo que régimen simple de tributación se refiere, y es ¿qué es el régimen simple de tributación? Por otro lado, o más bien, vamos a empezar ya a hablar de lo que a ustedes más les interesa, el ICA, y con esto doy paso a mi segundo bloque. El impuesto de industria y comercio se consolidó en el régimen simple de tributación junto con el complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Desde ese punto de vista, la ley 2010 estableció que estos 3 impuestos se consolidarían bajo el nombre de impuesto de industria y comercio consolidado. No quiere decir, ojo, que haya un nuevo impuesto y que desaparezcan los otros, no. Simplemente para un tema de orden, la ley dice, mire, como yo integro estos 3 impuestos, los vamos a llamar el impuesto de industria y comercio consolidado. ¿Qué beneficios tiene para los municipios y cuáles son los retos que tiene para los municipios el hecho de que se haya integrado el impuesto de industria y comercio consolidado al régimen simple de tributación? Vamos a hablar de los beneficios más importantes. Primer beneficio, fiscalización conjunta. Miren, sin que esto implique que usted va a perder su capacidad y su autonomía de fiscalización, o que nosotros vamos a hacer esa actividad por ustedes, o viceversa, el decreto la ley 2010 le ordenó al gobierno nacional de reglamentar los procesos de fiscalización de los municipios. Desde ese punto de vista, le ordenó reglamentar el proceso de fiscalización conjunta, dije una burrada, perdón. Le ordenó reglamentar los procesos de fiscalización conjunta entre municipios y nación. Eso no quiere decir que vamos a interponernos en el camino del otro o que vamos a usurpar funciones. No, lo que va a suponer es que vamos a unir esfuerzos para que allá donde usted es fuerte y yo soy débil,
usted me ayude, o donde usted es débil y la DIAN es fuerte, le ayudemos, pero más bien cada uno conservando sus facultades. Esto va a poder ayudar a la evasión. Segundo beneficio para ustedes. Quiero que se pregunte cómo recauda sus impuestos ustedes. Hay dos maneras de que ustedes recauden los impuestos. Directamente, lo que supone un riesgo muy importante y además unos costos operativos importantes. Y número dos, a través de una entidad financiera. Estas entidades financieras le recaudan gratis, entre comillas, porque usted tiene que dejar un periodo de reciprocidad para poder contar con el dinero. Ese periodo de reciprocidad lo que dice es el banco le recauda gratis, pero se queda con su plata unos días. Esos días, en algunos municipios, pueden ir hasta 30 días. Hemos escuchado casos. Es decir, el municipio tiene un mes, no la indisponibilidad del recurso. Eso cambia con el régimen simple de tributación, porque como nosotros vamos a recaudar por usted, usted ya no va a tener que invertir plata en infraestructura para el recaudo del ICA de los contribuyentes del simple y no va a tener riesgos importantes. Por otro lado, nosotros le vamos a transferir sus recursos en un término máximo de 12 días hábiles. Hoy ya estamos haciendo traslado de recursos en un término que no supera en promedio los 11 días. Todo esto sin ningún costo para el municipio. Los recursos recaudados les llegan íntegramente. Esos recursos no hacen parte del presupuesto de la nación, por lo tanto no vamos a hacer ningún cruce de cuentas. No le estoy diciendo yo esto para complacerlo, lo invito a que revise estas reglas en el decreto 1091. Allí está garantizado esto que le estoy mencionando. Tercer requisito, tercer beneficio, intercambio de información. Le voy a hablar de algo que parece ciencia ficción. Usted se imagina que usted entra a su computador, entra a su computador, y al entrar a su computador, usted simplemente con un usuario y su contraseña puede entrar a consultar quiénes son los contribuyentes del simple de su municipio y qué pagos le han realizado y cuál es el soporte de esos pagos. Eso lo va a poder hacer ya no en la ciencia ficción, sino en la realidad. Porque a partir del mes de enero, usted va a tener la posibilidad de consultar todos los contribuyentes del régimen simple de tributación, no solamente de su municipio, sino de todos los municipios del país. Al igual que los pagos y la liquidación de estos contribuyentes en cuanto a ICA se refiere, no solo de sus municipios, sino de todos los municipios del país. Esto en línea, señoras y señores. Por su parte, ustedes nos tienen que entregar a nosotros la información de los municipios. Esa información de los municipios, por supuesto, está determinada en la información exógena. De verdad que le invitamos a consultar las resoluciones de información exógena para que pueda ver qué nos tiene que mandar. Y le advierto, y para que esté tranquilo, no es algo del otro mundo, es algo que usted ya venía entregándonos, solamente le hacemos unos ajustes, verifíquelos. Finalmente, y esto va en línea con lo que empezamos a hablar y con lo que nos anunció la doctora Luz Helena, secretaria de Hacienda del departamento, los municipios van a poder ver fortalecidas sus finanzas municipales porque creemos nosotros van a poder tener mayores ingresos. ¿Por qué? Número uno, porque resulta que van a tener mayor formalización en los sectores productivos de su municipio. Eso quiere decir que van a haber empresarios que se van a formalizar que antes no le pagaban impuestos y lo vamos a comprobar con unas cifras que les voy a dar más adelante. Va a tener mayores ingresos en segundo lugar porque hay personas que aún siendo formales no le pagaban impuestos al municipio. Piensa en la persona que desde Medellín, que vive en Medellín, tiene que pagar un impuesto en Zaragoza, un impuesto ICA en Zaragoza, porque desarrolla una actividad y tiene que pagar ese impuesto que le cuesta 35.000 pesos. Es la realidad. ¿Cuánto le cuesta a ese empresario desde Medellín ir a Zaragoza a pagar el impuesto y estar pendiente de todo lo que eso significa? Mucho más que 35.000 pesos, para mi ejemplo. Entonces, ¿qué va a decir ese empresario? No, pues mire, muchas gracias, pero no quiero, no necesito.
ir a pagar hasta Zaragoza porque me cuesta mucho más, prefiero declarar todo en Medellín y ya veremos si Zaragoza me requiere. Con el régimen simple de tributación eso cambia porque el empresario lo que va a obtener la posibilidad es pagarle a Zaragoza desde Medellín, sin salir de su casa. ¿Cómo no le va a pagar? ¿Para qué se va a arriesgar? Y ni a él le cuesta más, ni a Zaragoza le cuesta más. Por ahí van a tener recursos que antes no tenían. 3, van a poder llevar las tarifas a tope. Y hoy les voy a hacer un ejercicio para que me puedan entender a qué me refiero. Si llevan esas tarifas a tope, no van a afectar al contribuyente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. 4, va a tener mayores recursos en cuanto va a ser más eficiente en la fiscalización a futuro, o porque no va a tener que costear la infraestructura para el recaudo del impuesto, o no va a tener que, o más bien va a poder disponer de su plata muy rápidamente. Es por eso que el régimen simple de tributación implica unos retos para usted, señor municipio. ¿Cuáles son esos retos? Difundir el régimen simple de tributación en su municipio. Y esto es muy importante que ustedes lo conozcan. El régimen simple de tributación es un régimen que está liderado por la DIANSI, pero que no es exclusivamente de la DIAN. Es una labor que usted, señor municipio, tiene que implementar para la difusión de estos beneficios de sus empresarios. Por eso estamos acá reunidos en los 3 niveles administrativos, la nación, el departamento y el municipio, porque nos incumbe a todos masificar el régimen simple de tributación. Además, usted tiene 2 obligaciones de las que le voy a hablar en un momento con mi próxima presentación, que le voy a pedir a la doctora Paola me ayude a confirmar si ya la están viendo en este momento. Sí, señor. Muchas gracias, doctora Paola. Entonces, ¿ahí está pasando? Sí. Perfecto. Gracias. Para hablarles de las 2 obligaciones que ustedes tienen como municipios, quiero darles unas cifras de contexto. Primera cifra de contexto. A 30 de septiembre del año 2020, en Colombia teníamos activos 21.113 contribuyentes en el régimen simple de tributación. Antioquia, después de Cundinamarca, es el departamento que más tiene inscritos en el régimen simple de tributación, con un total de 2.994 inscritos, que corresponden al 14.2% de los inscritos en el país, y en 82 municipios de los 125 municipios que tiene Antioquia, ya hay al menos un contribuyente en el régimen simple de tributación. En el mapa, en azul, usted puede ver los municipios en donde ya tenemos contribuyentes del régimen simple de tributación, al menos uno, que es en la mayoría. En Medellín, como es natural, tenemos 1913, es el que más tiene concentración, y por supuesto Envigado, que es el que está al lado, o Itagüí, que están al lado, tienen un buen número. Vemos el azul un poquito más oscuro, los que tienen un poco más de inscritos, muy poco realmente. Y vemos en gris los que no tienen inscritos en el régimen simple de tributación. Si usted me está escuchando en este momento y está viendo su municipio en gris, tenemos un reto para usted, y también para los que tienen muy pocos municipios inscritos, y es que la mayoría, que la próxima vez que nos veamos, este mapa esté completamente en azul, porque lo que significa el gris o lo que significa el azul claro es básicamente que no se están beneficiando sus empresarios del régimen simple de tributación, y es allí donde usted tiene una labor muy importante. ¿Por qué es necesario esto? Mire, Bogotá, Barranquilla y Cali tienen el 48% de inscritos en el régimen simple de tributación. Si le sumamos Medellín, la ciudad de Medellín, en estas 4 ciudades tenemos casi el 70% de inscritos o el 65% de inscritos en el régimen simple de tributación. Con Bogotá, Barranquilla y Cali recientemente intercambiamos información y les dijimos, miren, estos son los contribuyentes del régimen simple de tributación. Les pido por favor que
nos digan de esos contribuyentes inscritos en sus ciudades, cuántos nunca les habían pagado el impuesto de industria y comercio o les habían pagado algún impuesto. Miren, Bogotá a 31 de mayo nos dijo que el 43% de los inscritos en el régimen simple de tributación nunca les habían pagado impuestos, nunca. Barranquilla, el 50% aproximadamente de los inscritos en el régimen simple de tributación nunca les habían tributado a esta ciudad. En Cali, el 60% de los inscritos en el régimen simple de tributación nunca les había tributado a Cali. Y son personas que decidieron moverse, que decidieron formalizarse, y esto va a representar para estas ciudades mayor pago de impuestos. Ahora, en Medellín, ¿cómo está la cifra de Medellín? La última cifra de Medellín que tuvimos fue con corte a 31 de diciembre. En ese momento, de los inscritos en el régimen simple de tributación, en Medellín el 38%, según cifras de la Secretaría de Hacienda, nunca le había pagado impuestos al municipio o a la ciudad. Por eso es que yo le digo que es importante que estos grises se vuelvan azules y los azules se vuelvan cada vez más oscuros, porque eso va a significar que ustedes van a tener mayores contribuyentes y por ende van a fortalecer sus finanzas públicas, no solamente porque van a poder recibir más pago de impuestos, sino también porque van a tener que generar menos costos. Ahora sí, con ese contexto y con esas cifras y con la importancia del régimen simple de tributación, quiero decirle que usted también tiene dos obligaciones, señor municipio. El primero es la adopción de las tarifas del impuesto de industria y comercio consolidado. Recuerde que el impuesto de industria y comercio consolidado es impuesto de industria y comercio de valor y sobre tasa bomberil junticos. ¿Qué es esto de la adopción de la tarifa? Pues usted, como tiene autonomía, nos tiene que decir a nosotros cuál es la tarifa que nosotros le vamos a cobrar al contribuyente de lo que él nos paga en el régimen simple de tributación. Recuerde que yo le decía que tenemos el 1.8%, por ejemplo, tenemos el 1.8% como unas tarifas del régimen simple de tributación. ¿Cuánto yo le voy a pasar a usted, municipio, del 1.8%? ¿Cuánto le va a transferir el Ministerio de Hacienda del 1.8%? De ese 1.8% le voy a transferir la tarifa que usted me menciona acá. Por eso es tan importante. Ahora, ¿cómo es el tema de la adopción de la tarifa? El Estatuto Tributario, en el artículo 907, en el parágrafo transitorio, nos dijo las siguientes reglas para la aprobación de la tarifa. Acá quiero hacer un paréntesis importante. Me dicen internamente que es importante que no olvide diligenciar el registro de la asistencia. Necesitamos saber quién nos está acompañando. Y número dos, también quiero felicitar, porque se me había olvidado, felicitar al municipio de Hispania en Antioquia, quien ya adoptó las tarifas del régimen simple de tributación, y si alguien le quisiera pagar el impuesto de industria y comercio, un contribuyente ya no tiene que ir hasta Hispania. Entonces quiero felicitar a Hispania, se me había pasado, seguramente me está escuchando. Fue muy buen logro y un hito muy importante para ustedes. Cierro mis paréntesis. El artículo 907 del Estatuto Tributario, en su parágrafo transitorio, dice que los municipios tienen hasta el 31 de diciembre para adoptar la tarifa del régimen simple de tributación, hasta el 31 de diciembre del 2020, es decir, tienen hoy exactamente 2 meses y medio para adoptar la tarifa. Mediante un acuerdo del Consejo Municipal deben adoptarla porque es competencia del Consejo Municipal y lo deben hacer a través de una tarifa única por actividad empresarial que debe ser fijada dentro de los límites de las leyes vigentes. A partir del año entrante, ningún contribuyente que haya optado por el régimen simple de tributación le va a ir a pagar el ICA a usted. Lo va a pagar a través del régimen simple de tributación y nosotros le vamos a girar. Por otro lado, deben informarnos a la DIAN esas tarifas antes del 31 de enero del 2021. Son 2 fechas para que no se me confunda. Una hasta el momento en que pueda aprobar la tarifa, 31 de diciembre del 2020, y otra el momento en que nos puede informar. Yo sé que le dije mucha información, de manera que voy a empezar a precisarla.
Hasta el 31 de diciembre del año 2020 usted tiene tiempo para aprobar la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado. ¿Cuál es la obligación que usted tiene? Tener el acuerdo todo completo, o más bien todo el proceso de aprobación del acuerdo listo hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Qué implica esto? Ojo, la presentación, la discusión, la aprobación por el Consejo, la sanción del alcalde y la publicación, todo antes del 31 de diciembre del año 2020. ¿Qué pasa si ustedes no hacen la tarea? Pues además de poder estar sujeto a una sanción disciplinaria por el incumplimiento de una obligación legal, está establecido en la ley 2010, pues sencillamente van a correr un riesgo muy grande. Porque si usted no hace todo el proceso que incluye la publicación antes del 31 de diciembre del 2020, es el contribuyente cuando liquide el impuesto el que va a fijar la tarifa. ¿Usted se va a arriesgar a eso? Yo no me arriesgaría. Entonces, lo invitamos a que, si no ha empezado la tarea, empiece a hacer la tarea. También le dije que era una tarifa única. Una tarifa única quiere decir, de acuerdo con el artículo 907 y el decreto 1091, que modificó el 1625, que cuando el Consejo fije la tarifa debe utilizar obligatoriamente cualquiera de estos dos formatos. Ojo, cualquiera de estos dos formatos debe utilizar. No puede utilizar otro, no puede utilizar los dos al tiempo no. Tiene que ser uno de los dos. ¿Cómo funcionan estos dos formatos? Funcionan a través del anexo número 4 del decreto 1625, que fue modificado por el decreto 1091. Este anexo número 4 lo que hizo fue coger todos los códigos SIU y agruparlos para que sea mucho más fácil la fijación de la tarifa. ¿Cómo los clasificó? ¿Cómo los agrupó? Primero, por el tipo de actividad que realiza el empresario, que está en el artículo 908 del Estatuto Tributario, pero que básicamente son los 4 grupos de actividades que le hablé hace un rato. Las tiendas y las peluquerías, las actividades en las que prima el factor material sobre el intelectual, y así sucesivamente. El anexo número 4 también clasificó cada código en un tipo de actividad comercial, industrial o de servicios. Y puso en cada código una clasificación por agrupación. Con base en esto es que usted diligencia en el acuerdo los formatos, uno o el otro. Le voy a poner un ejemplo para que usted lo pueda entender mucho más sencillo. Piense que usted necesita fijar la tarifa 4711 y escogió en el formato número 1. Este es el formato en el que usted va a fijar las tarifas, el que usted escogió para mi ejemplo. En este caso, fíjense que el anexo número 4 dice que la 4711 pertenece al numeral 1 del artículo 908, es decir, grupo número 1. Las actividades del grupo número 1 van, mírenlo acá en el formato, en esta parte. El anexo número 4 también determinó que este código era un tipo de actividad comercial, lo que significa que en el formato número 1 está en esta parte, ¿sí lo ven? Quiere decir que usted, señor municipio, debe poner la tarifa que quiere aplicar para el código 4711 en este cuadro. Ah, pero es que usted quiere escoger el formato número 2. Puede escogerlo, en ese caso solo utiliza el formato número 2. En este sentido, el anexo número 4 también le va a ayudar. Y aquí se prescinde de la clasificación por grupo de actividad. No nos interesa para el formato número 2. Solo nos interesa el grupo de actividades, es decir, comercial, industrial o de servicios, y la agrupación. En este caso, el 4711, si se dan cuenta, es comercial. Agrupación 201 quiere decir que la tarifa iría acá. Así de sencillo, es muy fácil. Lo siguiente es que ustedes deben adoptar la tarifa dentro de los límites de las leyes vigentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo lo interpretamos? Si usted se estará preguntando, ¿cómo lo interpretamos si el ICA tiene un límite, avisos y tableros tiene un límite y sobretasa bomberil tiene un límite y yo tengo que fijar una tarifa única para esos tres? ¿Cómo establezco el límite? No se preocupe, yo quiero explicarle con un ejemplo cómo debe establecer usted el límite. Paola, ¿estamos viendo mi hoja en Excel? Sí, está proyectando. Muchas gracias.
El límite, señoras y señores, está definido por la ley para el ICA, por separado, para avisos y tableros y para la sobretasa bomberil, por separado. El límite, señoras y señores, para el ICA está determinado según si la actividad es de servicios o comercial o industrial. El límite, señoras y señores, para el ICA de servicios y comercial está en el 10 por mil y para la industria está en el 7 por mil. Avisos y tableros es el 15% máximo según la ley del ICA, tanto para industria como para servicios y comercio. La sobretasa bomberil, queridos amigos, está determinado en la ley en un límite que dice la ley será lo que necesiten los municipios para el cuerpo de bomberos. Pero no hay un tope establecido en la ley general. De acuerdo al artículo 907 del Estatuto Tributario que nos dice que la tarifa se debe establecer con base en los límites de las leyes vigentes, encontramos que si bien no hay una ley general que para la sobretasa bomberil nos fija un tope, sí hay una ley especial que nos fija un tope para la sobretasa bomberil. ¿Cuál es esa ley especial? Pues es la ley de cada municipio que tenemos que respetar y reconocemos. ¿Cómo funciona entonces el límite? El límite será la tarifa de la sobretasa bomberil que el municipio hubiera adoptado antes de la entrada en vigencia de la ley 2010. Solo para poner un ejemplo, pensemos que Argelia, y digo que es un ejemplo porque no conozco la situación de Argelia, solo para un ejemplo, estableció en el acuerdo que adoptó la tarifa del impuesto de industria y comercio que adoptó la tarifa de la sobretasa bomberil antes de entrar en vigencia la ley 2010, es decir, la que estaba vigente en diciembre del año 2019, el acuerdo de Argelia decía que era una sobretasa bomberil del 5% del ICA. Perfecto. Con base en estas leyes generales vamos a saber, en el caso de Argelia, para el ejemplo, si ese fuera el ejemplo de Argelia, ¿cuánto podría fijar Argelia como límite máximo esa tarifa única, que además debe ser expresada por 1000, en una cifra por 1000? Desde ese punto de vista, pensemos que el ICA máximo que puede adoptar Argelia es del 10 o del 7 por 1000, según el tipo de actividad. El 15% del ICA para avisos y tableros en servicio y comercio es el 1.5 y en industria es el 1.05. En el caso de la sobretasa bomberil, el límite es el 5% para este ejemplo de servicios y comercio, y para industria el 5% sería 0.35. ¿Cuál es el límite máximo que en este caso podría utilizar Argelia para fijar la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado? 12 por 1000, el caso de servicio y comercio, y en el caso de industria 8.4 por 1000. En el caso que Argelia tuviera una sobretasa bomberil expresada en un porcentaje diferente, el municipio tiene que hacer el cálculo matemático para llegar a una tarifa por 1000. Ahora, este es el límite que nosotros aceptaríamos en la ciudad de Argelia, para Argelia. Si Argelia fija estas tarifas y nos demuestra que el acuerdo del Consejo que fijaba la sobretasa bomberil antes de la entrada en vigencia de la ley 2010 le permitía hacerlo, la vamos a aceptar. Siempre que nos llegue una tarifa superior al 11.5 por 1000, que es esta, para servicios y comercio, y 8.05 para industria, nosotros vamos a pedir el acuerdo municipal. Ojo, ahora, yo sé que usted tiene autonomía, usted es libre de fijar esta tarifa hasta este tope máximo. Con todo el respeto de su autonomía territorial, yo quiero sugerirle que su tarifa no supere el 10 o el 7 por 1000, que ya es el tope que hoy tiene para ICA. ¿Por qué?
como le voy a demostrar en un ejemplo a continuación, entre más alta sea la tarifa que usted fije, menos son los beneficios del contribuyente. Eso tiene que ser muy claro para usted. Y entonces usted me estará diciendo, pero entonces, ¿qué? ¿Voy a perder la plata de avisos y tableros? ¿Y voy a perder la plaza de la sobretasa bomberil? Yo le estoy diciendo, no, señor, porque recuerde que usted va a compensar todo eso con mayores ingresos que van a venir derivados de personas que se formalicen, y ya vio las cifras extraordinarias de las principales ciudades. 2, hay personas que antes no le pagaban el impuesto a Argelia, para poner un caso, porque era muy costoso ir hasta Argelia. Ahora va a haber personas que le van a pagar el impuesto a Argelia que antes no le pagaban el impuesto. 3, no nos digamos mentiras. La mayor cantidad de impuestos que usted tiene en este momento no llegan a las tarifas del 10 o del 7 por mil. Tiene tarifas del 4, del 6, del 2. Acá lo que le estoy diciendo es, hágale, lleve la tarifa simplemente lleve la tarifa al 10 o al 7 por mil, porque ahí va a compensarse lo de avisos y tableros. 4, no todo el mundo le paga avisos y tableros a usted. Dejémonos de vainas, pero no todo el mundo le paga avisos y tableros, de manera que usted tiene la posibilidad de fijar una mejor tarifa. 5, no va a tener costos de recaudo, no va a tener descuentos, todo lo está asumiendo la nación. Acá lo que le estoy invitando es a poner un granito de arena para que su contribuyente pueda tener mejores beneficios. Tal vez usted no me está entendiendo lo que le estoy hablando, se lo voy a poner mucho más sencillo con un ejemplo. Voy a pensar que yo soy un empresario de Medellín. Como empresario de Medellín tengo un negocio, vamos a pensar, de comercio. Y necesito liquidar el régimen simple de tributación. Acá me voy a cambiar de sombrero y voy a empezar a suplantar la voz del empresario. Entonces, como empresario digo, bueno, voy a liquidar el simple, tengo ingresos brutos en el año, voy a liquidar el ingreso anual, tengo ingresos brutos en el año de 200 millones de pesos. Perfecto. Para liquidar el impuesto necesito saber los descuentos que tengo, ¿no? ¿Qué descuentos? Recuerde, los descuentos por pensiones. Entonces, como empresario, pienso que yo tengo un solo empleado formal al que le pago el mínimo mensual. Es decir, le aporto a pensiones el 12% mensual, lo que equivale a un aporte en pensiones de 1.296.000 pesos en el año. Eso es lo que yo le aporto a mi empresa, a mi empleado. Pero también tengo un descuento por medios electrónicos, que es el 0.5% de todo lo que vendí por medios electrónicos. ¿Cuánto vendí por medios electrónicos? Pensemos que vendí el 10% por medios electrónicos. Es decir, que tengo un descuento equivalente al 0.5% de esto que vendí por medios electrónicos, es decir, 100.000 pesos. ¿Cuánto es el total de mis descuentos? La suma de 100.000 y 1.296.000 pesos. Así de sencillo. También tengo que establecer mi tarifa. Y la tarifa la establezco de acuerdo con mis ingresos brutos en VTs, acuérdense, y mi actividad. Ya dije que soy de actividad comercial, es decir, vendo ropa de bebé, digamos. Grupo número 2. Grupo número 2. Y en VTs, mi tarifa está expresada en lo siguiente, porque tengo ingresos de 5.617 VTs, lo que significa que estoy en el primer rango, el más barato, del grupo número 2, mi tarifa terminaría siendo el 1.8%. ¿Cuánto va a ser mi impuesto bruto? Recuerden, multiplicar. ¿Qué multiplico? El ingreso bruto por mi tarifa. Perdónenme porque acá pasó algo. 200 millones por 1.8, que es mi tarifa. 3.600.000. Esto es lo que en principio pagaría el empresario de ICA, avisos y tableros, sobre tasa bomberil y renta. ¿Le aplicamos los descuentos al empresario sobre 3.600.000? No, porque recuerde que nosotros estamos garantizando que su plata municipal no se toca, con ningún descuento, no se toca. Por lo tanto, antes de aplicar los descuentos como empresario, tengo que determinar cuánta de esta plata va para el municipio y cuánta va para la nación.
Y acá es donde cobra relevancia la tarifa que usted tiene que pagar, que tiene que fijar antes del 31 de diciembre del año 2020. Pensemos que usted fija una tarifa ICA consolidada del 12 por 1000. ¿Listo? Con base en eso, yo le voy a transferir a usted la plata que le corresponde. De los 3.600.000, ¿cuánto le corresponde a usted? El 12 por 1000 de la base gravable. Y para este ejemplo, vamos a hacerlo más sencillo. La base gravable son 200 millones de pesos. Y digo, vamos a hacerlo como ejemplo porque en el municipio el contribuyente va a tener la posibilidad de aplicar las reglas municipales y depurar la base gravable. Pero pensemos que es 200 millones. Por el 12 por 1000 es el 1.2%, quiere decir que al municipio de los 2.400.000 pesos, de los 3.600.000 pesos, le corresponden 2.400.000. ¿Cuánto le corresponde a la nación? 1.200.000. Es decir, entre más alto el municipio, más baja la nación. Pero quiero decirle que es entonces sobre los 1.200.000 de la nación que se hacen los descuentos del contribuyente. Y fíjese lo que pasa acá, el contribuyente tiene un ingreso de un descuento de 1.396.000, pero por cuenta de que la tarifa del municipio es muy alta, el contribuyente no se va a poder descontar toda la plata, porque solo tiene 1.200.000. Quiere decir que ¿cuánto va para la nación? 0 pollitos, 0 pollitos. ¿Cuánto paga al final el contribuyente? Lo que va para la nación y lo que va para el municipio. Es decir, si lo hablamos en términos de tasa efectiva de tributación, tenemos que acá el contribuyente no va a pagar una tarifa del 1.8%, va a pagar una tarifa del 1.2%. Pero ojo, ¿esto qué es lo que pasa? No le está dando ningún incentivo al empresario, ni para formalizar, ni para recibir medios electrónicos. ¿Qué pasaría si usted hace una tarifa justa y adecuada para incentivar el simple? Y ponemos que usted va a poner una tarifa del 10 por 1000 para esta actividad. Quiere decir que para el municipio ya no van 2.400.000, sino van 10 por 1000, que son 2 millones de pesos. Quiere decir que para la nación ya no van 1.200.000, sino van 1.600.000 pesos. Y usted va a decir, ay no, ni que fuera bobo, le voy a dar más plata a la nación. No, señor. Lo que va a hacer en este caso es darle más posibilidad al contribuyente de que tenga mayores descuentos. En este caso, fíjese que ya el contribuyente puede utilizar todos los descuentos que tenga, porque la nación tiene más plata. En este caso, a la nación le quedarían 204.000 pesos. Y el contribuyente pagaría 1.1%, le sigue bajando. Pero quiero que mire algo que es bueno para el contribuyente. La nación todavía tiene 204.000 pesos. Eso quiere decir que el contribuyente puede decir, o sea, tengo más descuentos. Y él puede decir, ok, ¿qué tal si más bien no vendo el 10% por medios electrónicos, sino vendo el 30%? Hago planeación para tener mayor descuento. Quiere decir que su descuento ya es 1.596.000 pesos. Como la nación tiene 1.600.000 pesos, se va a poder descontar prácticamente todo lo de la nación. ¿Cuánto va a pagar el contribuyente? El 1%. Solo porque el municipio adoptó una tarifa justa. Pero ahí para de contar el tema y el contribuyente no tiene más beneficios. Mire, un empresario que venda 200 millones de pesos al año no solamente tiene un empleado, se lo aseguro, tiene al menos 2 empleados. Lo que pasa es que el segundo en este caso no lo tiene formal. Y como están las cosas, no tiene más incentivo para formalizarse porque aún la tarifa está alta del ICA. ¿Qué tal si ustedes fijaran una tarifa que sigue siendo buena del 8 por 1000? ¿Cuánto le iría para el municipio? Iría para el municipio 1.600.000 y para la nación 2 millones de pesos. Quiere decir que el empresario se puede descontar lo que ya tenía, pero le quedan 404.000 pesos. Acá es donde puede decir, uy, tiene razón. ¿Qué tal si yo formalizo a mi empleado? ¿Qué tal si yo formalizo al empleado que me falta? Ya no voy a pagar 900.000 pesos mensual de nómina, sino 1.800.000 pesos, lo que significa que hago una aporte a pensión de 2.592.000. Tengo total de descuentos 2.892.000. ¿Cuánto tiene la nación? 2 millones. No se lo puede descontar todo, pero ya le puede quitar toda la plata a la nación. ¿Cuánto va a terminar pagando el contribuyente? Solo lo del ICA. Con esto quiero decirle que está en usted
que los beneficios del régimen simple de tributación lleguen a su municipio. No se queje después si usted dice, es que no hay contribuyentes del régimen simple porque no es atractivo. Claro, tal vez no es atractivo el régimen simple porque usted está poniendo una tarifa muy alta. El régimen simple de tributación es de conveniencia. De manera que es muy importante que usted piense muy bien esas tarifas. Con eso entendido, quiero mostrarle dos ejemplos. Zarzal en el Valle ya adoptó las tarifas, mire, 7 y 10 por mil, fácil, tranquilo. Salento, 7 y 10 por mil. Hispania, no lo tengo acá, pero adoptó 7 y 10 por mil. La hicieron práctica y le va a servir al contribuyente. Una vez usted ha adoptado la tarifa, quiero decirle que usted no tiene que mandarle a la doctora Diana Lorena el acuerdo, no tiene que mandarlo a Bogotá. Usted va a ingresar al formulario 2634, le estamos dejando en este momento un tutorial para diligenciarlo, y en este formato usted va a informarnos las tarifas que aprobó y también va a incluir los soportes. Acuérdese que tiene hasta el 31 de enero para informarnos y solo hasta el 30 de diciembre para aprobar y hacer todo el proceso. La segunda obligación que usted tiene es una obligación natural y es que tenemos que mandarle la plata a algún lado. Por eso usted antes del 31 de diciembre de este año tiene que informarnos una cuenta bancaria a la que le vamos a informar. ¿Cuáles son los requisitos de esa cuenta? Que el titular sea el municipio y que sea de un banco que esté vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Además, tampoco tiene que mandarle a la doctora Diana Lorena el informe. Puede hacerlo a través de el formato 2435, que también le estamos dejando un link con el tutorial en este momento. Si usted tiene dudas del régimen simple de tributación, nosotros le podemos ayudar. No le podemos ayudar con la estructuración del acuerdo. No podemos hacerlo, lamentablemente, nuestra función no nos da, nuestro conocimiento técnico tampoco nos da para allá, somos muy inteligentes, pero no tanto. Y en este caso, la Federación Colombiana de Municipios y la Asociación de Ciudades Capitales le dijeron a la DIAN, tranquilos, nosotros apoyamos a nuestros municipios. Usted solamente dígale qué necesita y dele estos correos electrónicos para que ellos nos escriban. Acá están los correos de la Federación Colombiana de Municipios, tome fotos, y de la Asociación de Ciudades Capitales. Tanto la Federación Colombiana de Municipios como la Asociación de Ciudades Capitales tienen acuerdos modelos que le pueden servir. De hecho, Hispania utilizó el modelo de acuerdo de la Federación Colombiana de Municipios. Entonces, no hay excusa para no hacer la tarea. Además, quiero decirle que si usted tiene alguna inquietud del régimen simple de tributación, le quedó alguna duda del régimen simple de tributación, en este momento va a empezar a ver en pantalla los correos electrónicos de los padrinos del régimen simple de tributación en la Dirección Seccional de Medellín. Tome una foto, tome nota de estos datos. Son personas que son de las más altas calidades, que conocen el régimen simple de tributación, como todos nuestros funcionarios líderes en las regionales. En este caso son la doctora Marcela Peña y el doctor Jorge Luis Valencia, quienes pueden resolver cualquier inquietud acerca del régimen simple de tributación para ustedes. Además, si usted en este momento dijo, uy, el régimen simple de tributación me sirve para esta política, para esto que tengo que hacer, y necesito la DIAN, llámenos a ellos. Hagan trabajo conjuntos en el departamento con nuestros líderes en la región. La doctora Diana Lorena también ha liderado a su equipo de una manera muy importante y están listos para ayudarles desde la seccional de Medellín, que tiene cobertura en todo el departamento de Antioquia para estos propósitos. De manera que, bueno, yo les doy las gracias por este tiempo y vamos a pasar a nuestra tercera parte. Vamos a empezar a contestar las preguntas del público. Les pido, por favor, que dejen sus preguntas y vamos a empezar a contestarlas. Entonces nos dice acá, ¿la presentación de hoy la comparten o cómo podemos tener copia de las memorias? En los próximos días, como ya hoy terminamos nuestra ronda departamental, vamos a publicar este video en nuestras plataformas para que ustedes puedan verlo nuevamente. De manera que pueden utilizarlo y estén pendientes. Vamos a ver qué más tenemos. A ver si tenemos preguntas de los municipios por acá. Bueno, no tenemos preguntas
Bueno, acá tengo una pregunta de un municipio. Catalina Marroquín, doctora Catalina Marroquín nos pregunta, ¿cómo verifica la DIAN el requisito de que el contribuyente está al día en el impuesto de carácter territorial de cada uno de los municipios en el territorio nacional antes de inscribirse en el régimen simple de tributación? Básicamente, Catalina, acá vamos a hacer uso de algo que se llama el principio de confianza legítima, que se basa en el principio de buena fe establecido en nuestra Constitución política. El contribuyente se inscribe, nosotros le creemos, y ya con el intercambio de información que vamos a hacer con ustedes nos vamos a poder dar cuenta si él no podía estar en el régimen simple de tributación, y nuestras áreas de fiscalización harán su trabajo en su momento. No es que vamos a confiar en las personas, pero para eso vamos a intercambiar información con ustedes. Vamos a ver qué más tenemos. Conociendo los beneficios del régimen simple de tributación para los contribuyentes y los municipios, la gran duda es ¿cómo se hará la fiscalización conjunta? Nos pregunta Victoria Bravo. Victoria, tenemos muchas dudas al respecto, tienes razón, pero estamos ya empezando a trabajar en el decreto reglamentario de fiscalización conjunta y esperamos, confiamos en que ese decreto que resuelva todas estas inquietudes, Victoria, pueda estar el primer semestre del otro año. Acá es un decreto que vamos a involucrar a los municipios en las capitales para que les sirva a todas las personas. Vamos a ver qué más tenemos. ¿Cómo se descarga el manual para comenzar a estudiarlo o aplicarlo? Bueno, pues simplemente es entrar a la ley 2010 y al decreto 1091. Ese es el manual del régimen simple. También pueden conocer nuestro micrositio del régimen simple de tributación. Es muy sencillo. Ingresen a Google, miren, Google, RST DIAN. Comparte tu pantalla, por favor. Perdón. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Acá ya están viendo, entonces en Google colocan RST DIAN, fácil. El primer resultado es el micrositio del régimen simple de tributación y acá encuentran una cartilla resumida. Acá hay muchas piezas que les pueden funcionar. Miren, utilicen esta información. Si quieren, pónganla en las páginas web de sus municipios. No nos tienen que pedir permiso. Esta información es pública, es suya. ¿Qué tenemos acá? Todos los beneficios. Y hay una parte que se llama municipios. En esta parte de municipios tenemos los dos tutoriales para colgar las tarifas y para colgar la certificación bancaria y los acuerdos que se han aprobado. Miren, acá está Hispania, a quien felicitamos porque hicieron el trabajo muy rápidamente el año pasado. Miren, fijó tarifas del 7 y del 10 por mil, muy fácilmente. Acá tienen todos la información necesaria para eso. Vamos a ver qué más tenemos por acá. A ver, tenemos preguntas nuevas. ¿Cómo será en lo sucesivo el proceso de cobro coactivo con respecto a los títulos ejecutivos de la jurisdicción coactiva? Ustedes mantienen sus facultades. Ustedes van a tener acceso a la liquidación del impuesto por parte del contribuyente. El PDF van a poder tener acceso. A la declaración van a poder tener acceso. La primera declaración van a tener acceso a ella en el 2021 porque empezamos en el 2020 a recaudar ICA. Entonces, de esto nos vamos a empezar a preocupar en el 2021, pero ustedes tienen acceso a la información para que lo hagan. Seguramente el decreto de fiscalización conjunta tiene o va a tener fórmulas para eso. Bueno, vamos a contestar acá algunas preguntas de contribuyentes, no de municipios, como para aprovechar el tiempo. Voy a contestar 3 preguntas. Si no tenemos más preguntas de municipios, terminamos. Quisiera preguntar qué pasa si en un anticipo no declaré ingresos totales en un bimestre, lo puedo aclarar en el próximo bimestre sin sanción. Sí, la ley lo que dice es que todos los errores que tengas en los anticipos los corriges en los próximos anticipos y no pagas sanción porque no es una declaración, pero si hay un ajuste y tenías que haberlos pagado más antes y no lo pagaste, vas a pagar los intereses. Vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Cómo se cruza el régimen simple con los agentes retenedores de ICA? Lo único que tengo que decirles es que el artículo 911 y el decreto 1091 establecen que los contribuyentes del simple no son sujetos de retenciones en la fuente a título de renta ni a título de ICA y tampoco tienen que practicar retenciones en la fuente en ese sentido. No tengo más preguntas de los municipios. Les agradezco de verdad la atención, les agradezco haber aceptado esta invitación.